Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos con el doctor Ángel González Medina. Línea de contacto es el 809-682-9850. Línea de estudio, línea internacional 833-380-0062. El doctor Ángel González Medina lo encontramos en Centro de Medicina Avanzada Abel González. La gente le conoce como de la Lincoln, en el 809-541-0455. Doctor, nosotros estamos escuchando todos los efectos que tiene COVID. Vamos a darle oportunidad a las personas. Adelante. Sí, por favor, que Dios lo siga bendiciendo por ese buen programa. Gracias. Yo le quiero preguntar al doctor, yo no sé si a mí me dio COVID, tengo 75 años, no soy hipertensa, no soy diabética, solamente me dio como una laringitis. Como siempre me quedé así. ¿Debo yo de ir al cardiólogo? Sí. ¿Qué hacer con esta señora? Ella no sabe. Vamos a tomar esta otra llamada y le respondemos a los dos. Adelante, buenas. Doctor, ¿qué hacer para esta señora saber si tuvo COVID? Lo primero es la edad de ella. O sea, debe hacerse un chequeo, aunque no tenga nada cada 6 meses o cada año, por lo menos cada 6 meses, por su edad. Número 1. Número 2, como tuvo COVID, aunque ella no ha tenido nada, sería muy bueno que se haga su evaluación, porque se puede detectar si ella tiene algún tipo de alteración en su sistema cardiovascular, que puede no estar relacionado con COVID, porque quizá le dio una forma muy ligera y no le dejó ninguna secuela, pero sí puede tener, y lo más probable es que tenga algún tipo de afección vascular por la edad, porque en la medida que vamos envejeciendo, nuestros vasos también vamos envejeciendo, y con lo que puede pasar, que puede tener pequeñas lesiones ateroscleróticas que no tengan ninguna significación a nivel de la pared de los vasos. Pero sí es bueno saber si existe, si no existe, y en qué proporción, obviamente. Doctora Mauri García, antes de recibir la llamada, usted tenía una preguntita para él. No, era un comentario, Okay. esencialmente. Mira, y es básicamente lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, en Brain, que es una de las revistas más importantes del mundo, se produce en Inglaterra, se han identificado daños catastróficos a nivel del sistema nervioso central, por el mismo mecanismo, por la misma razón que usted decía. Y estos daños, sobre todo vinculados con encefalomielitis, o sea, con procesos inflamatorios, con pérdida de sustancia blanca, con esa capacidad de conexión que es lo que permite que nosotros podamos hacer todas nuestras funciones, con pacientes psicóticos y muchas veces pacientes que han tenido variantes leves de la enfermedad. Y hubo un estudio interesante de aproximadamente unos 40 enrolados en dicho estudio, donde se veía que esos pacientes tenían formas de encefalomielitis desmielinizantes agudas. Y esto evidentemente pues nos llama a nosotros poderosamente la atención de los efectos que provoca esta enfermedad que no estamos viendo. Cómo los virus son muy melosos con el sistema nervioso, cómo es la susceptibilidad que provoca en la pared de los vasos y cómo afecta a todo el sistema cardiovascular. Así es, eso es sumamente importante, fue una de las cosas más tardías inclusive que se comenzaron a describir, sí, del daño a nivel cerebral. Sí, y hemos visto, por ejemplo, en mi caso, como neurocirujano endovascular, en ese mismo estudio da cuenta que de esos 40 afectados que tuvieron estos efectos, alrededor de unos 8 pacientes desarrollaron enfermedades vasculares cerebrales, o sea, los llamados derrames cerebrales, los ataques cerebrales, o sea, que realmente hay un efecto muy destructivo, muy dañino en el paciente que sufre COVID, sobre todo en lo que tiene que ver con corazón, con riñón, con cerebro, sin lugar a duda. Por lo tanto, las personas tienen que entender que la forma grave de esta enfermedad, hasta ahora la evidencia muestra, sobre todo con los pacientes, con el tema de la protección de la vacuna. Esa es la evidencia más fuerte que existe. Sí, hay un dato importante, Amaury, que a mí me viene preocupando. En razón de que he estado viendo gente joven con enfermedad microvascular cerebral, que muchas veces tú no encuentras cuál es la razón de ser, yo me he puesto a pensar en los últimos días si valdría la pena a mucha gente, sobre todo joven,
no descartando a la gente de edad, que sí hay que hacerlo, sino jóvenes que han tenido COVID. Pensando en los daños vasculares, sí sería interesante agarrar una muestra de gente joven que tuvo COVID, ligero, moderado o severo, y ver qué pasa a nivel de los vasos cerebrales, buscando esos daños especialmente de la sustancia blanca, que tiene que ver mucho con la ver también en desmielinización. ese mismo sentido trastornos neuropsicológicos. Correcto. Ver, por ejemplo, con el Colegio Dominicano de Psicología, ver si podemos nosotros verificar qué efecto neuropsicológico se ha dado. Hay una gran cantidad de médicos, yo lo puedo decir por lo que más conozco, con poco interés en volver a incorporarse al trabajo, a su práctica que hacían habitualmente. Entonces, ¿qué ha pasado con este órgano tan maravilloso como es el cerebro? ¿Qué ha pasado con el corazón? Tener nosotros nuestra propia vía de información, nuestra propia línea de investigación, eso sería maravilloso. Sí, interesantísimo, porque a lo mejor encontramos en esos trastornos conductuales lo que yo te estaba diciendo ahora mismo, el daño que puede ser a nivel de microvascular o evidencias por imágenes de daño de la sustancia blanca, de la desmielinización. Doctor, un estudio realizado por JAMA Cardiology sometió a resonancias magnéticas a 100 personas que se habían recuperado de COVID-19 en los últimos 2 o 3 meses. Y este estudio arrojó que el 78% de estos pacientes presentaban alguna anomalía cardíaca y un 60% de ellos una inflamación persistente del miocardio. Sí. Son números muy elevados. Y sorprendente, porque tú no sabes entonces posteriormente si esto va a dejar una secuela definitiva en estos pacientes, si el proceso inflamatorio permanece ahí, porque entonces eso significaría un daño crónico. Y entonces miocardiopatía dilatada dentro de 10, 15, 20 años. Entonces, ¿y eso qué significa para que la gente que nos está escuchando la miocardiopatía dilatada lo que hace es que el miocardio se daña. El músculo cardíaco, el corazón, ¿no? El corazón se daña, sí. Y entonces la cavidad cardíaca se dilata, insuficiencia cardíaca. Entonces, no sabemos si esas personas en el futuro, entonces se hace cada vez más interesante. Lo que pasa es que esto es, fíjate cómo vamos aprendiendo. Y oigan, ¿cuál es el tratamiento del paciente que tiene insuficiencia cardíaca? ¿Cuál es el tratamiento, doctor? Bueno, imagínate, tú tienes que darle varios medicamentos. Hoy día medicamentos que tenemos que van desde medicamentos que son de alto costo, de mucha calidad pero de alto costo, pero que usted no se cura. Exacto. Y número uno, y hasta la colocación de marcapasos, de fibriladores o marcapasos que ayudan a mejorar la contractilidad del corazón. Es decir, y ahí tú pones diuréticos, vasodilatadores como son los inhibidores de la ECA. Y en el paciente que tiene un daño severo, hasta el trasplante cardíaco. Hasta el trasplante cardíaco, sí, claro, correcto, claro que sí. Trasplante cardíaco, que ya tú no puedes ofrecerle más nada y lo que queda es eso como solución alternativa, no definitiva. Doctor Roberto Lafontaine. Y doctor González, sí. Por lo regular los antivacunas hacen una comparación entre COVID e influenza y dan unas cifras bastante elevadas de lo que está provocando la influenza. Sin embargo, con la influenza, entre comillas, o sea, no se hace nada. La influenza, el virus de la influenza, ¿provoca estos mismos daños en el corazón o provoca otros similares? Fíjate, el virus de la influenza, precisamente, una de las normas que se han tomado ya desde hace varios años, y ahora se ha seguido insistiendo, porque cada vez el conocimiento te va dando una demostración. Hay un aumento de los eventos cardiovasculares, especialmente eventos coronarios, precipitación de infartos y de muerte súbita relacionados o asociados con los episodios de influenza. De ahí que se ha recomendado que todo individuo que tenga afección cardiovascular o por lo menos de 50 años en adelante debe recibir una vacuna de influenza cada año para evitar tener una secuela asociada con la infección por influenza. No puede haber casos de miocarditis, no son tan frecuentes tampoco, pero lo más grave de todo, porque generalmente la miocarditis también en ese caso generalmente es más benigna, lo más grave son los eventos cardiovasculares que van a precipitar la muerte o la discapacidad de ese individuo. Hoy conversamos en Cátedra Médica con el doctor Ángel González Medina, hoy 26 de enero, cumpliendo a
209 años del natalicio de Juan Pablo Duarte y Díez. Vivir sin patria es lo mismo que vivir sin honor. Adelante, pueblo. Sí, buenos días, Buenos días. bendiciones. Gracias. Doctor, mi madre tiene 95 años. Tenía problemas en la vesícula y problemas en el riñón. Aparte de eso, tenía una neumonía. Ahora bien, se me puso mala la semana pasada, yo la llevé al médico, me la tienen interna, pero tiene una insuficiencia cardíaca bastante grande. ¿Qué esperanza? ¿Qué tengo yo? Yo tengo 7 días con ella en una clínica interna. Los medicamentos, como te digo ahorita, son bastante caros. Yo me rompo y me romperé hasta el último momento. Pero yo quisiera oír su opinión. Dígame, un paciente así, ¿qué posibilidad tiene? Y que no sé decirle, ¿qué esperanza usted me dice? Por favor, escucho en la radio. ¿Ella tuvo COVID? No. Bien, fíjese, no, la insuficiencia cardíaca, en el caso de ella, bueno, usted me dijo que tuvo una neumonía, no sabemos si tuvo COVID, que es tan severo, cuando son estas afecciones inflamatorias, el pronóstico uno es un poquito reservado porque estaría comenzando el proceso. Sí. Obviamente habría que ver el nivel de insuficiencia cardíaca que tiene la paciente, esos riesgos se miden, dependiendo del daño que hay en el miocardio, que eso se puede valorar por un ecocardiograma, uno puede ver cuál puede ser el pronóstico a corto, o mediano o a largo plazo. Cuando yo me refería a que algunos pacientes se mantienen asintomáticos, a pesar de tener un corazón dilatado, ojalá pudiera durar todo el tiempo así. Porque en principio, cuando las manifestaciones clínicas vienen, dependiendo del grado de afectación cardíaca, uno puede determinar cuál sería el riesgo de estos pacientes. Hay pacientes que, de acuerdo a las valoraciones que uno hace, uno puede decir, bueno, la mortalidad a 5 años es 100%. Aunque eso ha mejorado con el uso de los nuevos medicamentos, pero eso es reservado. Pacientes que uno sabe que pueden ir más allá. El 80% ya entre 3 y 5 años uno sabe que pueden fallecer por el deterioro progresivo. Y menos del 50% ante los 3 años, dependiendo del grado de severidad. Obviamente, hemos visto pacientes muy afectados y gracias a los nuevos fármacos que llegaron a finales de los 80 y los que han seguido apareciendo, hemos ido logrando mejorar la calidad de vida de estos pacientes y la supervivencia, ya sea con fármacos o con dispositivos, incluyendo el trasplante, que aunque no se hace muy comúnmente, eso ha contribuido a la mejoría de los pacientes. Obviamente, ahí es bueno que usted hable con su médico, le pregunte qué tanto daño en su miocárdico, seguro que él le va a explicar, y por la edad que ella tiene y los otros problemas que tiene, pues ya se puede valorar cuál pudiera ser el pronóstico de ella. Diga usted, cátedra médica, adelante. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, doctor, esas secuelas que le quedan a esos pacientes, o sea, lo que son secuelas cardiovasculares y en el sistema nervioso central, son a pacientes que tienen síntomas, o sea, cuando tienen el COVID, tienen síntomas graves o no necesariamente. No, eso no es necesariamente así. Claro, uno espera que el paciente que esté más grave pudiera tener más efectos, pero en medicina nunca hay un término absoluto. Tú puedes ver pacientes muy afectados y quizás no le tope el corazón ni el cerebro, pero tiene que darle seguimiento. Mire, y además, no puede depender necesariamente de la gravedad del caso, pero generalmente se considera que mientras más grave, mayor secuela debe haber. Yo estaba buscando los datos para ser bien preciso, pero con relación, por ejemplo, a esa cohorte que se utilizó, que fueron unos 40 pacientes que se enrolaron en el estudio que antes señalaba, ese estudio decíamos que... A nivel cerebral, que había sido producido, se había publicado en Brain, así se llama la revista, y fue hecho en la universidad, en el colegio... Imperial. No, de Londres. De Londres. En el University College of Londres. Ese, que creo que es la UCL, en esos 40 pacientes, habían aproximadamente 8 casos de pacientes que habían tenido ataque cerebral. Habían tenido
unos 12 inflamaciones del sistema nervioso central, 10 habían hecho delirio, habían tenido comportamiento pasajero. O sea, el efecto en el sistema nervioso en estos pacientes no era necesariamente en pacientes que habían estado graves. ¿Ah? Se utilizaron 40 pacientes, ¿ah? Y se observó que en esos 40 pacientes había existido estos fenómenos, ¿ah? Y no necesariamente con la variedad grave. Por lo tanto, esto es importante conocerlo. Doctor, ¿qué factores, como la edad, por ejemplo, el sobrepeso u otras condiciones de salud, pueden influir en que esta infección por COVID cause más o menos daños a nivel cardiovascular en un paciente? Sí, se ha visto desde el principio que los pacientes en los que había mayor impacto era en los pacientes de edad, los pacientes obesos, porque el obeso tiene un estado inflamatorio per se. La obesidad ya se asocia a un estado inflamatorio. Eso que yo mencionaba ahorita de la PCR es algo que nosotros hacemos, PCR de alta sensibilidad en los obesos, para demostrarle que tienen ya inflamación. Y entonces ser agresivo en el manejo de esos pacientes. El paciente hipertenso, el paciente diabético, obviamente, el paciente que tiene dislipidemia. ¿Por qué? Porque generalmente tienen ya afección vascular, es decir, ya tienen un daño de base que van a favorecer que incluso el daño en el sistema vascular puede ser mayor y por tanto se ha asociado con mayor mortalidad también. En el caso, por ejemplo, del paciente que tiene múltiples de estos factores y que además de diabético es hipertenso y además tiene problemas del colesterol, entonces ya sabemos que ese paciente le va a ir peor o si tiene todo este marco de factores. Y hay que agregar además que los pacientes fumadores, los pacientes con bronquitis crónica, pacientes que tienen enfermedad pulmonar crónica, son pacientes asmáticos, ¿verdad?, que les puede ir peor por la afectación pulmonar, por el daño que se puede producir a nivel pulmonar, porque ya tienen daño de base en sus pulmones. Entonces, si el daño es muy grave, el que les pueda causar el virus, pues la posibilidad de mortalidad o de discapacidad posterior es mucho mayor. En el caso, doctor, del paciente con COVID, usted como cardiólogo, no tenemos desafortunadamente una guía terapéutica, no hemos hecho un protocolo, no hemos llegado a tener una desde el punto de vista oficial. Sin embargo, viendo la realidad de que el paciente con COVID tiene en muchos casos efecto a todo el sistema cardiovascular, no solamente al corazón como bomba que impulsa la sangre, sino a todas las arterias. Y entonces ahí vemos que tenemos todos estos efectos de infartos en el corazón, a nivel cerebral, a nivel de las extremidades. ¿Existe alguna recomendación para quizás esos médicos que están en lugares distantes ya no existe, el peso no es tan importante, porque digamos que la tecnología nos ha acercado, pero existe alguna recomendación el profesor como guía terapéutica para hacer un poco más de prevención, digamos, secundaria con estos pacientes? Sí. Fíjate, por ejemplo, lo que yo hago, y creo que he tenido éxito, porque puedo decirlo, un éxito de una experiencia personal, de cómo los pacientes que me llaman, que no se mueven, no se movilizan, y los puedo tratar. Y claro, siempre tratando de orientarme en lo último. Lo primero que yo hago es que el paciente, ¿verdad?, darle por ejemplo, dependiendo de los síntomas. Exacto, y establecer esas alertas con dímero, con ferritina, con esto. Correcto, o sea, primero es, dependiendo de los síntomas, qué tan importantes son los síntomas. Entonces tú le das acetaminofén o le puedes dar ibuprofén, que también es antiinflamatorio, como analgésico para el malestar general. Pero tú también puedes darle, por ejemplo, si yo tengo un paciente diabético, yo lo cubro de una vez. Por ejemplo, le doy, o cualquier paciente, o vascular, yo le doy, comienzo a darle colchicina, desde el primer día, colchicina, o sea, como antiinflamatorio, porque hay una enfermedad inflamatoria. Además de la colchicina y del acetaminofén o del ibuprofén, si está teniendo tos con secreción, bueno, pues su mucolítico, a veces hay muchos pacientes ahora con la Omicron que tenían unas faringitis horribles. Entonces la única forma de eso es darle su acitromicina para protección de las infecciones secundarias durante 5 días, y por supuesto
me ha auxiliado de los sprays famosos estos que se usan, porque le quita la irritación, le mejora el malestar y ayuda a desinflamar un poco esas cosas. Entonces, claro, si el paciente, como me ocurrió muchas veces al principio, es un diabético, 82 años, tiene la enfermedad, entonces yo decidía inmediatamente, hámele la tomografía, y si tenía, entonces yo puedo decidirme si tiene neumonía, entonces darle un corto periodo de esteroides, corto periodo de 4 o 5 días, y seguir con la colchicina, de tal manera de que lograr el efecto, que es lo que se ha visto, antiinflamatorio como antiinflamatorio que tienen los esteroides, por unos días nada más. Por eso, con eso tú logras no tampoco tener los efectos secundarios. Exacto, no descompensarlo desde el punto de vista de su diabetes, de su hipertensión, etcétera. Entonces, colchicina como antiinflamatorio de base, que puede ir hasta 20 días dependiendo del grado de inflamación. Y por supuesto, si hay una afección importante, te puede auxiliar con los antivirales. A pesar de que todavía no hay una indicación tan absoluta y tan precisa, pero sí se ha visto cierto beneficio. Sobre todo al principio de la enfermedad. Sobre todo al principio de la enfermedad, porque para evitar la virulencia. La virulencia, sí, la multiplicación del virus. Así y es. Obviamente los anticoagulantes, si el dímero D se disparó y es un paciente de alto riesgo, eso lo protejo de una vez. El paciente con dímero D elevado, usted le pone anticoagulantes. Si es un paciente de alto riesgo, paciente cardiópata, si su dímero D está por encima de 1000, inmediatamente. Si está tomando aspirina, y que es un antiagregante, exacto, o otro antiagregante plaquetario, entonces tú puedes decir, bueno, vamos a esperar y vamos a dosificar en 3 o 4 días de nuevo. Y si sube, entonces lo protejo. Bueno, esto ha sido todo en Cátedra Médica hoy del doctor Ángel González Medina. Gracias, doctor, por estar una vez más los miércoles. Hablamos de corazón, hablamos de cardiología con el doctor Ángel González Medina. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en este espacio donde respetamos la salud. Muchas gracias, doctor Lafontaine. Gracias a ustedes. Mañana será otro día. Cátedra Médica.